Bueno, Bruno, como os decía, muchísimas gracias por participar en esta jornada de la oficina Acelera Pyme del Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Para poner en contexto la jornada, como sabéis, las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas puesta en marcha en toda España por el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y tienen el objetivo de poner en valor las nuevas tecnologías, mostrar a las pymes cómo estas tecnologías pueden ayudar en sus tareas del día a día, en sus procesos de negocio. ¿Qué hacemos para ello? Por una parte, jornadas divulgativas, como la que hoy estamos celebrando, jornadas de demostración de tecnologías, productos, servicios, para, como os digo, mostrar estas tecnologías y que veáis de primera mano cómo pueden ayudaros en vuestras empresas. Por otra parte, tenemos un servicio de asesoramiento y acompañamiento para ayudar a resolver las dudas que puedan surgir durante vuestro proceso de transformación digital. Cualquier consulta que tengáis podéis trasladárnosla, intentaremos ayudaros a resolverlas. Y por otra parte, queremos ser un agente activo dentro de los 3 programas de ayudas que ahora mismo están en marcha dentro de Acelera Pyme. Por una parte, el kit digital, que ya lo conocemos, y pronto empezaremos a realizar alguna acción relacionada con kit consulting y con bono de conectividad. Toda la información está en nuestra página web, oap.ingenieriac.eus, donde tenéis el correo electrónico y el número de teléfono. Con respecto a la jornada, pues bueno, vamos a ver cómo podemos trabajar con el mantenimiento predictivo. Para ello tenemos con nosotros a Paul Gómez de Urrutia, que es ingeniero industrial, consultor en LKS Next. Estuvo con nosotros la semana pasada junto a Ander. Así que nada, Paul, todo tuyo. Te dejo la presentación en su punto de partida y compartimos la pantalla. Perfecto. Si no me equivoco, ya tendréis que estar viéndolo todo, así que listo. Adiós, Paul. Gracias. Bueno, me gusto hoy. Como ha dicho Iñaki, mi nombre es Paul Gómez de Urrutia, trabajo en el LKS Consulting y el objetivo del webinar o de la charla de hoy es, bueno, pues hacer una introducción a todo lo que viene ahora un poco, que realmente no es algo nuevo, ¿no? Pero es un tema que se está tratando mucho últimamente, es el mantenimiento predictivo, ¿vale? En este caso hemos enfocado la reunión pues quizás más a un punto de vista más operativo o más cómo puede aplicarnos en nuestro día a día, más que bueno, un webinar más científico o más teórico. Bueno, yo soy Pau Gómez de Urrutia, como ya os he comentado, trabajo en el LKS Consulting y en concreto trabajo en la unidad de Smart Factory, ¿vale? Que el objetivo es, bueno, pues acercar toda esta parte, esta nueva ola tecnológica que nos viene con la transformación digital, con la inteligencia artificial y, bueno, y con todas las tecnologías nuevas y disruptivas, desde un punto de vista más operativo, más de negocio, que es, bueno, pues otra rama en la que tenemos bastante experiencia desde LKS. En concreto en este webinar, pues, bueno, aquí los colores se nos han cambiado un poco. Bueno, da igual. En concreto, en este webinar vamos a tratar el tema del mantenimiento predictivo, entonces lo vamos a dividir en estos 3 capítulos, en estos 3 apartados, ¿vale? Primero vamos a hablar de la estrategia global de mantenimiento, qué es el mantenimiento o cómo lo entendemos nosotros y dónde encaja este mantenimiento predictivo, esta nueva ola de mantenimiento predictivo. Luego, cómo podemos predecir los fallos en los activos críticos y, por último, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a optimizar o a mejorar esa predicción. En el primer capítulo, la estrategia global de mantenimiento, pues ¿cuál es el enfoque que desde LKS queremos dar al mantenimiento? Y antes de empezar con ese enfoque, sí, aquí se nos han cambiado un poco los colores, pero bueno, luego la presentación lo cambiamos. En concreto, vemos qué retos podemos encontrar a la hora de abordar tanto un proyecto de mantenimiento predictivo como el mantenimiento en general cuando aplica la industria, ¿no? Y aquí vemos, pues nos hemos dividido en 8 retos o en 8 grandes ejes de actuación, ¿no? Por un lado, la gestión de equipos, bueno, que evidentemente pues trabajamos con personas, en los equipos de mantenimiento sueles tener personas internas y también personas externas o subcontratadas que suelen interactuar también mucho con el equipo de mantenimiento, incluso otro personal dentro de la compañía, ¿no? Por otro lado, todo lo que viene siendo con la parte administrativa, los partes de trabajo, que luego veremos que tiene mucha importancia, y cómo esto pues es un eje fundamental o un paso fundamental a la hora de construir desde un mantenimiento preventivo normal y corriente hasta un mantenimiento predictivo o un mantenimiento avanzado, ¿no? ¿Cómo encajamos todo esto o cómo vertebramos todo con el know-how o con el conocimiento de las personas y de la compañía? Por otro lado, el estado de los activos que nos encontramos en el parque industrial, es decir, cómo están las máquinas que tenemos y que disponemos, qué modificaciones y cuánto tiempo llevan en uso.
Y eso va ligado a los datos de las máquinas y las plataformas digitales, ¿no? Que veremos que estos dos ejes, es decir, el eje digital, pues tiene gran peso, sobre todo a la hora de dar un siguiente paso en mantenimientos con metodologías más avanzadas, ¿vale? Y también en ese mismo sentido la integración de los sistemas, ¿no? Pues como además de tener una plataforma digital para mantenimiento, pues tendremos otras plataformas digitales dentro de la empresa, como puede ser un RP, como puede ser un MES o como puede ser cualquier otro sistema, y cómo tiene que estar todo bien integrado a la hora de bueno, pues abordar estos retos. Y por último, la cultura de la compañía, ¿no? Como bueno, pues en ocasiones quizás el departamento de mantenimiento o toda la estrategia de mantenimiento pues pasa a ser una especie de mal necesario que tenemos a la hora de tener nuestras máquinas a punto, y cómo pues desde nuestro punto de vista hay que cambiar ese enfoque y verlo como un activo más o como una parte core dentro de la compañía y dentro de la producción en concreto. No sé si... Dices que es amplia. Listo. Vale, entonces si nos centramos en el mantenimiento, vemos, bueno, desde nuestro punto de vista, que bueno, esto es algo que bueno, que en función a quién se lo preguntéis y dónde miréis, pues se puede categorizar de diferentes maneras. Nosotros diferenciamos las estrategias de mantenimiento en 5 grandes bloques, ¿vale? Tenemos el mantenimiento correctivo, que es el de arreglar cuando un fallo sucede, que es el clásico y del que, bueno, que en muchas ocasiones pues todavía está muy presente. Luego tenemos el mantenimiento preventivo, que es el siguiente nivel, pero que también es un nivel bastante básico y bastante común y que bueno, en general las compañías pues suelen tenerlo en consideración y suelen tenerlo bastante implementado. Y luego ya entramos en fases 3, 4 y 5, en el que ya entendemos que es un mantenimiento avanzado, ¿no? Es un mantenimiento que va un poco más allá. Y habitualmente del preventivo muchas veces se salta el predictivo, pero a nosotros nos gusta incluir un paso intermedio que es el de basado en la condición. ¿Vale? Que esto consiste en detectar ese fallo, ¿vale? En el preventivo lo que hacíamos era adelantarnos ese fallo y, bueno, en función de una serie de valores que luego veremos, hacer una serie de intervenciones, y aquí se trata de auscultar, ¿vale? Por eso hemos puesto ese aparato médico, sino detectar ese fallo antes de que este suceda. Y el predictivo se trata de predecirlo, ¿no? Y aquí hacemos una distinción porque, bueno, pues las herramientas y la metodología que podemos aplicar son diferentes. Y luego ya nos iríamos a un nivel más avanzado, que es el mantenimiento prescriptivo, ¿no? Que se trata de modificar el proceso, modificar las condiciones para que directamente este fallo no suceda. ¿Vale? Si entramos un poco en profundidad de cada uno de ellos, pues los dos primeros voy a pasar muy rápido, ¿vale? Pero el mantenimiento correctivo se trata de solucionar los problemas de disponibilidad realizando tareas reactivas o correctivas. Es decir, cuando un activo falla o cuando un activo no funciona correctamente, yo lo interrumpo su producción o su funcionamiento y lo soluciono, ¿vale? ¿Cuáles son las actividades que podemos encontrar aquí? Pues son actividades, pues generalmente actividades de recambios, actividades de intervenciones, actividades de resolución de conflictos o de problemas que nos solemos encontrar. Y el problema que tiene todo esto es que por lo general ocurren cuando no están planificados, ¿no? Son fallos espontáneos, y que esto obliga a parar la máquina, a hacer un paro de máquina no planificado, ¿vale? Esto evidentemente impacta directamente en la productividad de la máquina y es algo que debemos minimizar en la medida de lo posible. Vale. Además de eso, esto genera una serie de deficiencias porque esta parada no está planificada, con lo cual, pues normalmente no solucionamos el problema a la primera, normalmente nos falta un material, nos falta un repuesto, nos falta una herramienta para solucionarlo, entonces tenemos que ir y volver. Entonces, todo esto hace una serie de ineficiencias que al final de todo incrementa el tiempo de esa parada planificada y reduce la disponibilidad y la productividad de la máquina. ¿Y el resultado cuál es? Pues una reparación de ese incidente. ¿Cuál es lo que nos solemos encontrar? Que habitualmente esa reparación es parcial o temporal, ¿no? Es un parche, entre comillas, que hacemos para seguir trabajando y seguir funcionando y que luego más adelante, cuando encontramos un hueco más adecuado, pues ya solucionaremos el problema como debería, ¿no? ¿Qué es otra de las problemáticas que suele surgir con el mantenimiento correctivo? Que no tiene por qué surgir, pero habitualmente surge, es que las tareas administrativas que van detrás de esa intervención, esa reparación, como es pues reportar qué incidente ha sucedido, reportar cómo lo hemos solucionado, reportar cuánta gente ha habido involucrada, qué repuestos o cuánto tiempo hemos estado trabajando en ello, pues todas esas tareas administrativas, por lo general, cuando el mantenimiento correctivo es muy habitual, pues no se suelen realizar o no suelen realizarse como debería, ¿no? Por falta de tiempo, porque no hay un hábito, una metodología estandarizada o porque no hay una serie de plataformas que nos permitan hacerlo de una forma adecuada.
En un siguiente nivel nos iríamos al mantenimiento preventivo, ¿no? Que este es el caso habitual, como que siempre se suele utilizar, que es el cambio de aceite del motor, ¿no? Nosotros cada 2.000 kilómetros, o cada 5.000 o 15.000, cuando depende del aceite que utilicemos, pues cambiamos el aceite. Independientemente de cómo esté el aceite, es decir, no miramos realmente si ese aceite está en buen uso o en buenas condiciones o no. Entonces, esto es el mantenimiento preventivo, es decir, es una serie de intervenciones programadas para evitar ese potencial fallo. Es decir, realmente no lo predecimos, sino que lo evitamos pues con una serie de reglas que están por lo general en función del uso o del gasto del activo y que están calendarizadas. Es muy habitual hacer paradas de mantenimiento preventivo pues 2 veces en el año, ¿no? En Navidad, en verano, o 3 en Semana Santa también, ¿no? Pues bueno. Entonces, esas actividades se realizan por lo general en paradas planificadas, pero es lo que os decía, ¿no? Se utilizan en momentos concretos o momentos oportunos dentro de la producción, como pueden ser momentos valle o lo que he comentado antes, paradas de verano, y se realizan esas actividades. ¿Cuál es el problema? Que por lo general se acumulan muchas actividades, muchas tareas para esos momentos concretos y en ocasiones pues no suele dar tiempo a que se realicen todas, ¿no? O que se realicen de la manera que se deberían realizar, ¿no? Por falta de tiempo, por falta de recursos o por otras razones, ¿no? Entonces, aquí es importante también, ¿no?, el resultado que vamos a tener, que básicamente es un calendario de tareas, un calendario de intervenciones que vamos a ir realizando a lo largo del año, pero es importante el resultado de después, es decir, qué tareas hemos hecho y cuáles hemos hecho, tanto preventivas como correctivas, ¿no? Porque todo el correctivo que hayamos hecho a lo largo del año impacta en el preventivo que tengamos que realizar. ¿Vale? Y al mismo tiempo es importante tener un seguimiento de los preventivos que realizamos, porque quizás no sean los adecuados. Entonces, iríamos a un tercer nivel, que sería ya el mantenimiento basado en la condición, como hemos comentado antes en el diagrama, ¿no? En este caso, lo que hacemos es implementar un sistema de control, ¿vale? Ese sistema puede ser digital o no, pero bueno, implementar un sistema de control que permita monitorizar el estado o la condición de los activos. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues en ocultar, ¿no? O en detectar si variables concretas de los activos, porque evidentemente no podemos analizar todo, ¿no? Pero variables o parámetros que previamente han sido definidos, pues los monitorizamos de tal manera que vemos si esos variables están o no en una serie de rangos predefinidos y decimos, vale, pues está ok, ¿no? Pues como cuando nos mide la tensión en el médico y dicen, vale, pues la tensión está bien, pues seguimos. ¿No? Pues esto es la base del mantenimiento basado en la condición, ¿no? ¿Esto que nos permite? Pues ir un paso más allá y utilizando las bases del mantenimiento preventivo, apurar un poco más la vida útil de los recambios o las intervenciones que realizamos de tal manera que no cambiamos el aceite cada 15.000 kilómetros, sino que tenemos, bueno, pues un sistema que mida la calidad del aceite o el estado de ese aceite y lo cambiamos cuando realmente es necesario, ¿no? El resultado de todas estas actividades, pues por lo general suele ser una sistemática que extrae esos datos de las variables y las acumula de tal manera que bueno, vamos haciendo un registro de cuáles son las variables que vamos identificando, cuáles son sus valores y cuáles son sus tendencias, ¿no? Evidentemente todo esto pues se hace mucho más sencillo con una plataforma, con un soporte digital, pero no es estrictamente necesario para aplicarlo, ¿vale? Si nos vamos al mantenimiento predictivo, ¿no?, que es un poco el lema de este webinar, pues un poco la diferencia entre el mantenimiento basado en la condición y el mantenimiento predictivo es que en este caso sí que llegamos a predecir ese potencial fallo, ¿no? Ahora, en el paso anterior, lo que hacemos era identificar cuál era el estado de una variable y en función de eso podríamos hacernos a la idea de cuánta vida útil le queda, ¿no? En qué estado está, si es recomendable cambiarlo o no. En este caso lo que hacemos es predecirlo, es decir, en función de esa variable y otras variables, podemos llegar a entender cuál es la tendencia o la desviación de esas variables y si realmente, pues quizás sea una ola pasajera y que luego vuelva a unos valores de funcionamiento normal, o realmente es una tendencia a una degradación de esos valores y entonces tenemos que intervenir en ese fallo, ¿no? Las actividades que se realizan en este tipo de intervención pues son actividades que están muy basadas en el mantenimiento basado en la condición. Nosotros en general recomendamos empezar con un mantenimiento basado en la condición y luego meterte en un mantenimiento predictivo, porque todo el trabajo que hagas en un basado en la condición pues te va a ayudar a dar el salto, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí es entender realmente en profundidad, mediante herramientas como la puede ser la inteligencia artificial,
o una algoritmia avanzada, es entender cuáles son las relaciones entre esas variables o esos parámetros que podemos identificar y podemos monitorizar, ¿no? Y otras variables que podemos meter en la coctelera, como puede ser la productividad de la máquina, o la velocidad o el rendimiento que puede tener, o bueno, incluso otras variables de mantenimiento que podemos llegar a relacionar, ¿no? Y el resultado, pues otra vez más, es un sistema de control que nos permita monitorizar esos activos, pero podemos ir un poco más allá y podemos llegar a identificar la tipología, la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de un potencial fallo antes de que esto suceda, ¿no? Y en ocasiones incluso se habla de tener un indicador, una variable que sea la vida útil restante del activo. Es decir, si mi activo está como la batería del móvil al 100% o ya lo tengo a un 70% de funcionamiento, entonces ya podemos empezar a analizar este activo y entender si realmente necesita intervención o no. ¿Vale? ¿Cuáles son las ventajas del caso anterior y de este caso del mantenimiento predictivo? Que es que nos permite, de alguna manera, adelantarnos un poco al potencial fallo y programar esa parada o esa intervención en un momento temporal que nos venga mejor y que no tiene por qué ser esperar al mantenimiento preventivo que tenemos en verano, ¿no? Y por último, estaría el mantenimiento prescriptivo, ¿no? El objetivo de todo esto es evitar que este fallo suceda, ¿no? Es ir un poco más allá, es ir a la causa raíz del problema y decir, en vez de seguir el fallo y apurar lo máximo posible para estirar la vida útil del activo y optimizar su uso en la medida de lo posible, y cuando ya no tengo otra solución, intervenir, la idea de todo esto es prescribir ese fallo, es decir, actuar sobre ese activo de tal manera que evitemos, bueno, que estiremos la vida útil del fallo o incluso lleguemos a evitar la ocurrencia de ese fallo, ¿no? Pues otro ejemplo claro podría ser, pues si tuviésemos, volvemos al coche, ¿no? A la analogía del coche, que quizás lo entendemos todos, ¿no? Pues como nosotros pues bajamos una marcha y vamos un poco más lentos a la autopista cuando nos acercamos a la reserva del coche y vemos que no tenemos una gasolinera cerca, ¿no? Pues lo que hacemos es bajar un poco la velocidad, sabemos que el consumo va a ser mejor y entonces estiramos un poco y en vez de tener 50 kilómetros de la reserva, pues sabemos que podemos tener 70, ¿no? Pues un poco la idea sería esa, ¿no? Modificar un poco el funcionamiento de la máquina de tal manera que podamos estirar la vida útil. Aquí es importante tener en cuenta que el objetivo principal de todo esto es optimizar la productividad de la máquina como tal, ¿no? Con lo cual, si bajamos mucho la velocidad, pues quizás no merece la pena, ¿no? Pero bueno, todo esto se basa en una correlación entre acciones, procesos y averías, ¿vale? Es decir, cómo yo puedo intervenir en una variable del proceso concreto y cómo de esa manera yo puedo evitar un potencial fallo o incluso pues repararlo de tal manera, ¿no? Y la idea es lo que os decía, ¿no? Minimizar el impacto de la productividad y minimizar el riesgo de ese potencial. El resultado por lo general debería ser un sistema autónomo o automático que tenga ya integrada toda la información del mantenimiento basado en condición y mantenimiento preventivo y que además sepa cuál es la intervención que tiene que realizar en función de cada caso, ¿no? Entonces, de esa forma, él defina el programa e incluso en algunos momentos ejecute, ¿no? Modifique el proceso de forma automática de tal manera que nos permita, bueno, basado en una serie de reglas, optimizar ese uso, ¿no? O del mismo tiempo, pues lanzar una orden de trabajo y que diga, oye, en la siguiente parada programada tenemos que actuar sobre este activo o hacer este tipo de reparación, ¿no? La idea es ir directamente ya a la acción o intervenir de tal manera que podamos evitar o posponer ese fallo lo máximo posible. Y aquí el objetivo principal es intervenciones sin que la máquina pues se pare como tal, ¿no? Eso lo vamos a ver en el gráfico siguiente. ¿Vale? Entonces, si nos quedásemos con el mantenimiento correctivo, un poco para hacer un resumen, ¿no? Nosotros estaríamos operando la máquina, que es esta línea verde, hasta que ocurre una avería. Entonces, como ocurre una avería y esa avería es imprevista, tenemos un paro de máquina, que es esta línea, disculpad, esta línea morada que vemos arriba, en el que la máquina no está funcionando, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en paralelo, nosotros ¿qué hacemos? Preparar cuál es la intervención, analizarla, hacer un diagnóstico, entender qué es lo que ha pasado e intervenir, ¿no? Que es esta línea negra o oscura que veis aquí, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esa es la forma menos optimizada o peor resultado puede llegar, ¿no? Que no tiene por qué ser la equivocada, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Quizás en función del activo y qué criticidad tiene, pues un mantenimiento correctivo puede ser interesante. Si volvemos al símil del coche, yo no cambio las luces del coche hasta que una no se estropea, ¿no? Y no voy a estar bueno, aplicando un modelo de inteligencia artificial para los focos del coche cuando realmente el día que se funden, tengo un chivato que me dice que se ha fundido, lo cambio porque lo cambio en 2 segundos y de hecho tengo una bombilla que me cuesta
ni un euro tenerla en la guantera, la cambio, que tarda un segundo y listo, y ya está. Y el mantenimiento correctivo es la mejor estrategia para ese tipo de activos, ¿no? Luego veremos cómo discernir todo esto. Luego vemos el mantenimiento preventivo, ¿no? Que se trata de calendarizar esa intervención. No, yo tengo una intervención cada 6 meses, tengo una intervención cada 3 o cada X. Entonces, como ya sé qué intervenciones voy a realizar, el tiempo de preparación y el tiempo de paro de máquina se optimizan, ¿no? Y de hecho, toda la preparación la puedo hacer antes de que pare la máquina como tal. Y solo paro la máquina en el momento que intervengo. Vale, evidentemente, esto tiene mucho margen de mejora, porque desde que intervengo en esa situación o en ese punto y hasta que esa avería pueda llegar a ocurrir, pues tenemos mucho margen de mejora. El siguiente sería el basado de la condición, el que detecto unos valores que son anómalos, unos valores que veo que están fuera de rango, y entonces como pues intervengo en ellos, ¿no? Puedo hacer una preparación, tengo tiempo suficiente para prepararlo y para intervenir, ¿no? Ahora seguimos optimizando un poco los tiempos, las barras cada vez son más pequeñas porque sabemos exactamente cuáles son los problemas que tenemos y intervenimos en ellos, ¿no? Y si vamos a la predicción, pues vamos más allá, porque no solo detectamos valores anómalos, sino que sabemos más o menos cómo de grave es esa situación y cuál es la urgencia en la que tenemos que activar, que intervenir. Y al mismo tiempo, pues volvemos a optimizar todos los tiempos, porque como vamos un poco a tiro hecho, ¿no? Como ya sabemos lo que va a suceder, pues todo el tiempo de preparación y todo el tiempo de intervención que son cada vez más pequeñas, ¿no? En este caso, y aquí se ve gris, pero debería ser naranja, en este caso ya tenemos la acción prescriptiva, es decir, si veis, ya no hay línea morada. ¿Por qué? Porque en este caso lo que hacemos es hacer una acción, ¿no? O modificar el proceso de tal manera, intervenir sin que la máquina se pare, para que esta potencial avería que iba a ocurrir en este momento puntual se traslade más adelante en el tiempo, en un punto en el que a mí me interese mejor parar la máquina o intervenir, o puede ser el fin de semana, o como puede ser a la noche, y estirar y optimizar de esa manera ese uso del activo y su ciclo. Entonces, ¿cuándo aplicar qué? ¿No? Entonces, si tenemos toda esta amalgama de estrategias de mantenimiento y parece ser que el prescriptivo y el predictivo son las mejores estrategias, pues vamos a aplicar predictivo para todos, ¿no? Eso sería lo primero que podríamos pensar. Desde nuestro punto de vista, eso no es correcto. ¿Por qué? Pues porque en función de una serie de, conceptos o ideas que nosotros planteamos, veremos que algunas estrategias son más adecuadas que otras, ¿no? Volvemos a lo mismo, si tenemos una bombilla o el faro del coche, no vamos a aplicar un mantenimiento prescriptivo, no vamos a tener un modelo de inteligencia artificial para intervenir sobre un activo que el recambio nos cuesta €1 y que realmente con un faro roto pues podría conducir un poco más y desviarme en la carretera en la siguiente gasolinera y cambiarlo yo mismo, ¿no? No tiene sentido que en activos de baja criticidad, ¿no? Y luego veremos, eso, ¿qué significa? Que apliquemos estrategias que requieren una serie de recursos o una serie de tiempo, una serie de inversiones que no merecen la pena directamente, ¿no? Entonces, a medida que vamos incrementando la criticidad del activo, veremos que estrategias más avanzadas, estrategias con mejores resultados, pero que evidentemente exigen unos recursos más altos, pues veremos cómo estrategias más avanzadas son más interesantes, ¿no? Y luego entenderemos un poco qué es la criticidad del activo, ¿no? Pero nosotros lo hemos dividido en 3 niveles para que sea fácil. Evidentemente, como estamos aplicando metodologías más complejas, también aplicamos modelos más complejos, ¿vale? El mantenimiento correctivo no requiere ningún modelo, es decir, intervenimos cuando el fallo ocurre. En cambio, ya en el mantenimiento preventivo empezamos a utilizar metodologías muy clásicas y metodologías muy básicas que son como puede ser el ANFE, metodologías Lean y demás, que seguro que muchos conoces, ¿vale? A medida que vamos avanzando en las metodologías, pues podemos aplicar estadística tradicional, estadística avanzada, o ya en estrategias como el mantenimiento predictivo podemos aplicar Machine Learning o Deep Learning, que son metodologías o modelos de inteligencia artificial. ¿Vale? Y otra pata que entendemos también que es fundamental es la sensórica que esto requiere. ¿Vale? Evidentemente, con el mantenimiento correctivo, pues no requerimos ninguna sensórica, simplemente con que la gente que está trabajando ahí sabe que algo se ha averiado, entonces intervenimos sobre ello, ¿vale? A medida que tenemos capacidades de sensorizar de una forma más avanzada este activo, pues podremos también intervenir con metodologías más avanzadas, porque por muy crítico que sea un activo, como puede ser el motor del coche, y volvemos un poco al símil del coche, el aceite, quizás sea más sencillo o quizás sea más rentable cambiarlo cada 10.000 o 15.000 kilómetros y no instalar un sistema súper complejo con una sensórica súper avanzada y que cada intervención me requiere una hora o 2 horas de paro de máquina, cuando yo sé que cada 6 meses o cada año cambio el aceite y ya está,
¿no? Y es una intervención que yo puedo programar y que tengo mucha flexibilidad para hacerla, que es una intervención que es muy barata y muy sencilla, que la puedo hacer en cualquier taller y me olvido de complicaciones, ¿no? Entonces, por eso es importante no solo entender cuál es la criticidad del activo y en función de eso aplicar una metodología más avanzada o más compleja, sino también considerar otros factores que nos ayuden a discernir qué metodología podemos llegar a aplicar. También es verdad que igual tenemos, como decía, un activo muy crítico que es muy importante para nosotros, que es clave y fundamental para la operativa de la planta, pero no tenemos forma de medirlo. No tenemos forma de saber cuándo va a fallar, ¿no? O igual la sensórica que a día de hoy hay en el mercado es muy cara y muy compleja, ¿no? Entonces, pues decimos, oye, pues quizás nos vamos un poco a esa zona más segurolas, voy a decir, ¿no? O una zona que sea más restrictiva y que nos permita, bueno, asegurar que ese activo que es tan crítico y tan importante para la compañía, pues que siga funcionando, ¿no? Y aunque no optimicemos su ciclo de vida de la forma más óptima, pues bueno, podemos seguir funcionando con la seguridad de que no va a fallar. Entonces, entendiendo cuál es nuestra postura y las diferentes estrategias que podemos aplicar al mantenimiento, nosotros aquí vemos, entonces ya nos hacemos la pregunta de decir, bueno, pues entonces, ¿cómo podemos empezar a predecir los fallos en los activos críticos, ¿no? Y aquí nosotros también proponemos pues 5 pasos, ¿no? En ese caso también son 5, ¿no? Pero bueno, 5 grandes bloques o 5 grandes tareas que tenemos que realizar a la hora de predecir esos fallos, ¿no? Por un lado es identificar los activos críticos, ¿no? Y esto parece algo como muy evidente y sencillo, pero aquí podríamos estar mucho tiempo hablando, ¿vale? Luego diría el registro de las actividades, esto es muy importante, ¿vale? Porque sin datos no podemos aplicar ni inteligencia artificial, ni modelos avanzados, ni modelos sencillos. Es que realmente muchas veces la complicación, la problemática que nos encontramos en las empresas es que no tienen registrados los datos, o los datos que tienen de mantenimiento no son fiables, porque la gente no reporta las horas que realmente dedica, ¿no? Con lo cual, la visibilidad que tenemos a la hora de analizar esos datos, analizar la criticidad de los activos, cuánto tiempo intervenimos, qué tipo de metodología o de estrategia tenemos que aplicar, pues la estamos haciendo un poco a ciegas, ¿no? Porque los datos que tenemos no son fiables. Por otro lado, sería realmente el poder hacer ese análisis de esos datos, ¿no? Que estos 2 pasos pues, realmente están muy ligados, pero por aquí ya incluimos no solo datos de mantenimiento, sino otros datos operativos que pueden ser interesantes. El cuarto punto, este es el más crítico y el más complejo realmente, que es definir las relaciones, es decir, yo, ¿cómo sé qué variable tengo que monitorizar? ¿O cómo sé qué variable tengo que mirar para saber que el motor o que el aceite de mi coche está bien o no está bien, ¿no? Pues en este bloque es cuando vamos a trabajar, ¿no? Y en este bloque realmente es donde más nos puede ayudar la inteligencia la inteligencia artificial, disculpad, y donde más ha habido ese cambio y por eso se habla tanto del mantenimiento predictivo, ¿no? Porque nos permite definir una serie de relaciones o una serie generar una serie de conocimiento que hasta ahora era muy difícil de materializar, ¿vale? Y por último es cerrar el círculo y implementar un sistema de control, ¿vale? Sea digital o no sea digital, necesitamos incluir todos estos datos de tal manera que nos permita operar y tomar una serie de decisiones, ¿no? Si nos vamos al punto número 1, pues identificar los activos críticos, ¿no? Y aquí veréis numerosos métodos, seguro que la gente ha hecho trabajo, la gente que nos está viendo, incluso aquí Fernando también ha hecho trabajo de ese estilo. La cosa es entender cómo de crítico es nuestro activo, ¿no? Cómo de importante es nuestro activo dentro de ese ranking de alto, bajo, medio, no, alto, medio, bajo, como hemos puesto nosotros, que pueden ser 3 niveles, pueden ser 5 niveles o 38, eso da igual, pero entender y definir una metodología que nos permita identificar cómo de críticos son nuestros activos o cómo de críticos son nuestros componentes que nosotros queremos aplicar, ¿no? En este caso, una metodología muy extendida es el NPR o el número NPR que viene de la metodología ANCE, que es el análisis modal de fallos y efectos, metodología Lean, que seguro que todos conocéis, en el que se consideran pues, tres características, ¿no? La severidad, es decir, cómo de importante es el impacto en este fallo, y esto lo ideal es tener una forma objetiva de medirlo. Es decir, este activo cada vez que se rompe o cada vez que tiene un problema nos para la máquina 8 horas y ese otro activo nos la para solo media hora. Pues evidentemente uno es más severo que el otro, ¿no? Pero puede ser un impacto económico, puede ser el coste de los repuestos, puede ser cuánto me paran las máquinas o la importancia que tiene en mi cadena de valor y en mi propia planta. Es decir, yo creo que este activo es clave, ¿no? Porque porque pase lo que pase en la máquina, todos los flujos terminan en ese punto, ¿no? Pues en la puerta del garaje de la expedición, si se me rompe la puerta y se me queda bloqueada, pues no sale ningún pedido, ¿no? Pues un poco por entender que en ocasiones hay
formas objetivas de medirlo y otras formas más subjetivas, ¿no? La ocurrencia o la probabilidad de fallo, es decir, cada cuánto sucede este fallo. ¿Es un fallo que me ocurre cada solsticio o es un fallo que me ocurre todas las semanas? Pues aquí es importante también tener eso en cuenta. Y la detectabilidad, este otro punto que es la SOD, la detectabilidad, es decir, cuando este fallo sucede, ¿me doy cuenta o no me doy cuenta? ¿No? Y esto también es importante porque muchas veces ocurren fallos, no sabemos muy bien qué le pasa a la máquina, entonces la paramos porque no funciona bien, empezamos a investigar, empezamos a hurgar, pero no detectamos ese fallo, ¿no? Y para cuando nos damos cuenta, pues ha pasado un montón de tiempo, ¿no? Pues esto también hace que un activo sea crítico, ¿no? Porque cuando este falla y como nadie se entera, pues nos genera una serie de retrabajos y una serie de ineficiencias que impactan directamente en la productividad, ¿no? ¿Qué es de lo que vamos a aprender? Es de lo del objetivo total de todo esto, ¿no? Incrementar la productividad con la disponibilidad de las máquinas. En ese caso nosotros, pues por lo general, trabajamos mucho con esta metodología, pero no tiene por qué ser la más adecuada. Y nosotros lo que siempre hacemos mucho hincapié es decir, la gente que trabaja en la planta y la gente que trabaja en mantenimiento tiene un conocimiento experto. Lleva muchos años trabajando con esas máquinas y las conoce. Y muchas veces no son capaces de plasmar en números o plasmar en unas relaciones, vamos a decir, objetivas, algo, pero que ellos se huelen y conocen, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando hacemos este tipo de workshop o este tipo de trabajos, le damos mucha importancia a que el equipo que trabaja y el equipo con el que se trabaja en este tipo de metodologías y este tipo de actividades sea gente que, bueno, que ese día no tenga pelos en la lengua y diga, oye, pues mira, aquí hemos hecho un ranking, este activo o esta máquina nos ha quedado en el puesto número 8, pero este activo tiene que subir. ¿Por qué es importante para la compañía? Porque cada vez que le pasa algo, nos para todo, ¿no? Entonces, igual no hemos encontrado la manera, el método correcto para identificar y para categorizar y para numerizar y objetivizar esa naturaleza de ese activo, pero bueno, es información y es conocimiento que tenemos que tener en consideración e incluirla en nuestra metodología, ¿vale? ¿Por qué insisto tanto en la metodología? Porque la actividad de los activos es recomendable revisarla de una forma periódica, pues porque en ocasiones hacemos modificaciones a los activos, porque en ocasiones la programación de la producción o los productos que realizamos dentro de la compañía o los flujos que existen dentro de la compañía se cambian. Entonces, esto con una cierta frecuencia, una vez al año, una vez cada 2 o 3 años, es recomendable pues revisar. ¿Vale? Si nos vamos al número 2, pues el registro de las actividades, ¿no? Y esto, pues como he dicho antes, pues parece algo muy evidente, pero luego en la práctica no lo es tanto y no se hace como se debería, ¿no? Y realmente es la base para luego los siguientes pasos, porque si no sé qué activos han fallado, si no sé qué repuestos he metido, si no sé cuántas horas he dedicado a esa intervención, si no sé cuántas horas de preparación he dedicado a esa intervención, qué repuestos he utilizado y qué costes tienen esos repuestos, cuánta gente ha habido involucrada, si realmente requiere un conocimiento de una persona concreta o requiere unas habilidades como puede ser una soldadura en un punto concreto y todo esto no lo registro, me va a hacer que los datos que tengo aguas arriba, incluso aguas abajo con la criticidad de los activos, no lo tenga bien definido y haga que, bueno, pues que ese conocimiento que existe dentro de la compañía pues se diluya y se quede en personal aislado, que encima luego cada vez pues tenemos la mala costumbre de cumplir años y llega un punto que la gente en las compañías pues se jubila, ¿no? Y parece como muy evidente, pero en ocasiones nos encontramos que tenemos un cambio generacional dentro del equipo de mantenimiento y que ese conocimiento no se ha sabido transmitir o no se ha podido transmitir de la forma adecuada y existe ese riesgo de descapitalizar de forma intelectual el departamento y la compañía como tal, ¿no? En ese aspecto, y volviendo al punto 2, que es el registro de actividades, aquí se puede hacer en papel, no es obligatorio tener una plataforma digital, pero sí que es muy recomendable, ¿vale? No tiene por qué ser un Gmao, en este caso Gmao o los CMMS en inglés, son herramientas, software específicos que están diseñadas para registrar las actividades y para gestionar todo el departamento de mantenimiento, ¿no? Son herramientas específicas. A día de hoy existen Gmaos muy complejos y muy comerciales, existen Gmaos a medida que la gente desarrolla por empresas grandes y menos grandes, y existen herramientas que son intermedias, que en ocasiones nos vamos al Excel, que bueno, que no es la más adecuada, pero es más que un papel y es mejor y nos permite hacer una serie de cosas que el papel no permite, que nos permiten ir registrando esas actividades y, bueno, acumular esa información y almacenarla y después poder explotarla, ¿vale? Explotarla en el punto 3 y en el punto 4, ¿vale? Aquí tenemos que analizar qué datos nos vienen y cuál es el origen de estos datos, ¿no? Tanto los datos de mantenimiento, como pueden ser los reportes de intervenciones, la toma de datos específicos, los recursos que hemos utilizado, todo lo que contaba antes, o los datos de producción, es decir,
en ese momento puntual o 2 horas antes de que ese fallo sucediese, ¿cuál era el OE? ¿Cuál era el rendimiento, la velocidad de la máquina? ¿Qué número de defectivos hemos tenido a comparación con momentos anteriores, con días anteriores? ¿No? Pues todo esto, al final, son datos que tenemos que ir incluyendo en nuestra plataforma para tener una visión más global de lo que está sucediendo, ¿vale? ¿Cómo son los tiempos de cambio? Es decir, ¿los cambios nos cuestan hacerlos cada vez más o estamos manteniendo los tiempos de cambio estándares y controlados? Incluso otra documentación que queramos incluir, como pueden ser los documentos del fabricante, estándares de producción, documentación de los proveedores o de gente que hace intervenciones de mantenimiento de nuestras máquinas, pero que no son de la compañía y que tienen otra plataforma. Es decir, aquí casi es un poco un abanico o un buffet de datos que podemos incluir y que hay que trabajar muy bien para saber cuáles vamos a incluir y cuáles no, porque más no siempre es mejor. Esto es importante. Aquí vemos un gráfico que se llama gráfico de DIPF, disculpad, que es diseño, instalación, puesta a punto y fallo, ¿vale? Aquí vemos cómo en las primeras fases en las que, bueno, pues se está instalando, se está diseñando y hasta la P se pone en producción, pues la condición del activo, que es esta línea negra y en el eje vertical, pues se mantiene en un 100%, vamos a decir, como si fuese la batería del móvil, y poco a poco va disminuyendo y no disminuye de una forma lineal. Por lo general, van manteniéndose más o menos bien hasta que llega un punto muy cercano al F, que es el fallo funcional y que de una forma muy abrupta o una forma muy rápida empieza a fallar todo, ¿no? Y en función de en qué momento de la línea nos podemos encontrar, eso es un gráfico muy común, no es un gráfico nuestro, es un gráfico muy extendido, existen diferentes metodologías o diferentes herramientas para detectar cuál es la condición de ese activo, ¿vale? Desde el ultrasonido. Disculpad, aquí soy una ganadería. El análisis de vibraciones, análisis de aceites, ruido o señales de ruido, termografías, y luego ya, pues, inspección sensorial y demás, ¿no? Entonces, bueno, vemos que existen diferentes sensóricas o diferentes metodologías para interpretar cómo es el activo y en qué punto se encuentra. El siguiente punto es definir las relaciones causales, y esto es importante que sean relaciones causales, ¿no? Tenemos un amasijo de datos y de variables encima de la mesa y ahora tenemos que entender qué pasa con un activo o con un punto concreto de la máquina y cuáles son los parámetros que intervienen sobre ella para monitorizarlos, porque no podemos monitorizarlo todo, ¿no? Entonces aquí es importante definir que son relaciones causales y no correlaciones, ¿no? Aquí hemos utilizado un gráfico, un ejemplo muy claro, ¿no? Que está muy extendido también, que es cuando hace buen tiempo, cuando hace calor, pues tenemos dos relaciones causales, ¿no? Que es una, hay más quemaduras, con lo cual se utiliza más crema solar, y otra, las ventas de Laos suben, ¿no? ¿Significa eso que están relacionadas las quemaduras con la venta de Laos? Pues están correlacionados, pero no existe una relación causal, ¿no? La relación causal es el buen tiempo, es el verano, porque podría haber muchas quemaduras, pero porque estamos en una zona en la que se practica mucho esquí y no tiene por qué haber un incremento en la venta de helados, ¿no? Entonces, es importante ir al quid de la cuestión, es decir, entender cuál es la relación causal y qué es lo que genera esas causas y no quedarnos en una capa más superficial de correlación, ¿vale? Porque esto nos hace generar una serie de falso conocimiento, una serie de mitos que suelen estar muy extendidos también en las compañías y que, bueno, pues casuísticas que nos hemos encontrado en el que sucede una cosa y en paralelo sucede otra, entonces ya la relacionamos, ¿no? Porque nuestra cabeza, pues es muy buena haciendo eso, ¿no? Relacionando cosas, pero muchas veces son relaciones que evidentemente tienen una base científica detrás y que a veces la conocemos y otras veces no. Pero en otras ocasiones simplemente son coincidencias, ¿no? Y que esto puede generar un falso conocimiento, ¿no? Entonces es importante, por un lado, incluir el conocimiento experto del equipo humano, como hemos dicho antes, pero por otro lado, basarlo todo en números y en datos, ¿vale? Esto es algo muy importante. Y por último, pues implementar un sistema de control. Todo lo que hemos dicho anteriormente y hemos ido trabajando, pues tiene que estar reflejado en un sistema de control, ¿no? Y en ese sentido, pues una plataforma digital, vamos a decir que es prácticamente indispensable. No es estrictamente necesaria, pero pues es la forma más óptima y a día de hoy hay soluciones pues muy económicas, muy optimizadas y que se ajustan realmente a las necesidades de cada compañía, ¿no? Desde un sistema muy simple hasta sistemas muy complejos, ¿no? Y esto nos ayuda a trazar todo el histórico que tenemos en un mismo punto, es decir, no tenemos que ir a diferentes softwares para, oye, y en ese día, ¿cómo era la productividad? Pues me voy al mes. O ese día, ¿qué recambios utilizamos? Pues me voy a Gemao. O no, me voy al Nextel, que tengo unas partes, entonces tengo que buscarlo. Bueno,
la trazabilidad, la visualización de esas variables y de cruzar variables para entender esas relaciones, la accesibilidad de cualquier parte y, bueno, y el reporte y el seguimiento que evidentemente nos permite pues hacer una serie de informes y reportar todos estos indicadores y estas incidencias pues aguas arriba. Entonces, en los 5 puntos, como he comentado antes y he estado diciendo a lo largo de la explicación, la digitalización o las plataformas digitales pues nos pueden ayudar mucho, ¿no? en todo esto, ¿no? Y en este caso, pues bueno, hemos puesto una serie de puntos, ¿no? En el primer paso, que es la identificación de los activos, pues una plataforma digital nos va a permitir robustecer ese proceso y esa metodología. Una integración e incluso Big Data pues nos podría ayudar a mejorarlo. Pero sobre todo una plataforma digital. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer este tipo de ejercicios muchas veces nos solemos encontrar que la gente da su opinión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, la opinión hay que tener en consideración, pero hay que basarla en números, ¿no? Entonces, si yo tengo un Gmouse, si yo tengo un buen modelo de costes, si yo tengo un buen mes o un buen sistema de control de la producción, puedo saber cuáles son los activos que tienen más importancia realmente, puedo saber cuál es su importancia objetiva y en función de eso puedo basar mi metodología a la hora de decir cuál es crítico y cuál no es crítico, ¿no? Registrar las actividades, lo mismo, ¿no? Una plataforma digital nos va a ayudar infinitamente, ¿no? Porque hace que el registro sea más sencillo, porque hace que el registro sea más ágil, hace que no tengamos que apuntar las cosas en un cuaderno y luego pasarlas al ordenador. Bueno, pues hace que todo esto sea mucho más sencillo y se quede todo mucho más guardado, ¿no? Y a partir de ahí, pues podemos ir mejorando, ¿no? Con IoT, pues porque existen ahora formas de volcar toda esa información de una forma automática y de una forma más robusta, incluso la integración entre sistemas, ¿no? Porque yo igual quizás tengo una aplicación en el móvil muy sencillota en la que le doy empezar la intervención y terminar la intervención, saco unas fotos y le canto a la aplicación qué es lo que he realizado, la aplicación lo transcribe, lo genera en un archivo y lo manda directamente al Gmail, ¿no? A día de hoy existen herramientas que hacen que el registro de las actividades, que suele ser un talón de Aquiles en los departamentos de mantenimiento habitualmente, pues sea todo mucho más sencilla, mucho más fluida, optimizada y que bueno, que como hemos dicho antes, que nos permita ir más adelante en los mismos casos, ¿no? En el análisis de los datos, pues otra vez una plataforma digital y la inteligencia artificial es uno de los puntos que nos puede ayudar mucho a la hora de analizar estos datos, ¿no? Porque existen modelos de clustering, modelos de, bueno, una serie de modelos diferentes que nos permiten coger todos estos datos, analizarlos, transformarlos de tal manera que reducimos las variables a unas variables significativas y esto nos permite entender de una forma más sencilla todo este amasijo de datos sobre el que nos podemos encontrar, ¿no? Y por otro lado, la integración, una vez más, la integración entre sistemas, porque aquí en el análisis de datos no solo tenemos datos de mantenimiento, sino que tenemos datos de productividad, tenemos datos de departamento de calidad, tenemos datos, bueno, de los proveedores, tenemos una serie de datos que tenemos que tener en consideración o que puede ser interesante tener en consideración. Entonces, una buena integración entre sistemas es importante. Definir las relaciones causales, y como hemos comentado antes, es una de las fases más complejas, ¿no? Pues en ese aspecto, la inteligencia artificial es lo que más nos puede ayudar, ¿vale? Y es aquí donde ha habido una gran revolución y lo que nos ha permitido ir a un mantenimiento preventivo que históricamente siempre se ha identificado y se ha entendido que es el siguiente paso del mantenimiento preventivo, pero hasta la irrupción de la inteligencia artificial, pues eso eran metodologías pues como muy, vamos a decir, complejas, con poca fiabilidad, que requerían un trabajo muy profundo para un activo concreto, pero luego cuando lo queríamos pasar a otro activo, pues ya no aplicaba todo. Entonces, bueno, la inteligencia artificial ha permitido que todo esto pues se catapulte y mejore, ¿no? Y por otro lado, pues el Big Data, que al final es un hermano pequeño de la inteligencia artificial, o bueno, nos permite también trabajar con los datos de tal manera que la inteligencia pues pueda trabajar mejor. Y por otro lado, el cloud, ¿no? El cloud, ¿por qué? Porque al final el cloud es una plataforma que nos permite ajustar toda la infraestructura necesaria, que luego veremos un poco cómo va todo esto, ¿no? Pero la infraestructura que puede ser necesaria para una serie de modelos de inteligencia artificial, pues esto nos permite adaptarlo mejor a las necesidades de cada uno y nos permite alcanzar unos valores de computación, es decir, trabajar con unas inteligencias artificiales suficientemente potentes como para trabajar todos los datos anteriores, pero sin que tenga un impacto representativo en la infraestructura que tenemos en la compañía o en cualquier otro caso, ¿no? Y por último, el sistema de control, ¿no? Pues una plataforma de I o una plataforma de cuadro de mando, también apoyada en cloud y como hemos dicho antes, pues la integración, ¿no? Que en esta plataforma de control tengamos datos de todas las fuentes necesarias. Entonces, si volvemos un poco al inicio y nos pasamos a la metodología esta que he explicado, ¿es necesaria la inteligencia artificial para predecir?
¿no? Esto es un poco una pregunta que mucha gente nos hace, ¿no? ¿Realmente tengo que aplicar esto o puedo predecir de otra manera? Pues estrictamente no, no es necesario, ¿vale? Y eso es un poco, sería la respuesta rápida o la respuesta sencilla. Pero, como siempre todo en la vida tiene peros, una respuesta más elaborada o más reflexionada te diría que quizás sí, o no sea necesario, pero quizás sí sea recomendable empezar a aplicar modelos de inteligencia artificial a la hora de predecir. ¿Por qué? Pues porque ya se ha hecho predicción antes, ¿no? La predicción podría englobarse dentro del mundo de la data science o la ciencia de datos, y ya se ha hecho antes de la introducción de la inteligencia artificial, pues incluso en Excel desde hace muchísimo tiempo hay una función R que nos permite hacer una regresión y predecir de cierta manera cuáles son los valores que van a tener una tendencia en una serie de datos, pero la inteligencia artificial va más allá, ¿no? O sea, esa predicción que podíamos realizar de una forma muy trotera, podríamos decir, pues la inteligencia artificial lo impulsa de tal manera que hace un cambio fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más precisa, en resumen, porque se pueden incluir muchísimos más datos, ¿no? Y esto hace que podamos entender relaciones mucho más complejas, ¿no? Eso serían un poco las razones. Entonces, ¿se puede predecir sin IA? Sí, y de una forma más sencilla y de una forma, como luego veremos, más ágil, ¿no? Porque podemos empezar a predecir sin aplicar IA y esto, al no necesitar la IA o al no aplicar la IA, esto hace que las cosas sean más sencillas y se implementen de una forma más ágil, pero con IA tenemos predicciones más fiables, podemos trabajar con mayor volumetría de datos y eso nos permite considerar mucho más escenarios y entender relaciones más complejas o menos obvias que con otros métodos pues no sería posible. Entonces, ¿cuándo empezar a aplicar IA, ¿no? Y si volvemos a los 5 niveles que hemos dicho antes, el prescriptivo vamos a dejarlo para otro día, nos centramos en los 3 en medio, preventivo basado en la condición y predictivo. Pues si empezásemos en un preventivo, que yo creo que va a ser una situación muy generalista y que podemos llegar a tener, en el que quizás algunos ya hagan un preventivo y en el que ya apliquen preventivo y ya está, o incluso hagan una serie de mediciones de forma, durante el mantenimiento preventivo, hagan una serie de mediciones a la hora de decir cómo están activos, entonces intervengo o no, pues aquí nuestra recomendación sería empezar a extraer información de forma continua del estado de los activos, es decir, esas mediciones que se hacen de forma puntual, pues que se hagan de una forma más continuada. Luego, analizar las relaciones entre esos parámetros y los variables, ¿no? Empezar a entender cuáles son las relaciones entre estas variables y, bueno, empezar a cruzar gráficos, cruzar datos sin que sea necesario aplicar inteligencia artificial, ¿no? Se puede hacer de una forma más manual. Y, bueno, empezar a entender realmente cómo son las situaciones, ¿no? ¿Qué pasó? Yo analizo y digo, oye, aquí hemos hecho una intervención porque hubo un movimiento correctivo. O fuimos a hacer el preventivo y nos encontramos que esta máquina está en una situación mucho peor de lo que debería haber estado, ¿no? Y llegamos un poco en extremos. Pues vamos a analizar qué ha estado pasando en momentos anteriores, ¿no? En el mes anterior. Oye, pues vimos que la productividad había bajado, o vimos que el rendimiento había bajado, o vimos que la velocidad había bajado, o que la calidad de los productos que trabaja esa máquina pues se ha disminuido, ¿no? Pues todas estas cosas es ir analizándolas y entendiéndolas. Generar una base de datos para el almacenamiento y la explotación de estos datos. Vale, esto es importante, ¿no? Porque ya empezamos a construir una infraestructura que nos va a permitir ir subiendo en esos escalones que vamos pintando aquí, ¿no? Y implementar un sistema de control, ¿no? Soy muy insistente con esas cosas, pero al final es la base y es la plataforma que nos va a poder ir construyendo cada vez sistemas más complejos y que sean más precisos, ¿no? Entonces, si saltamos el mantenimiento de la condición, pues aquí podemos analizar el comportamiento del activo e incluso lo que se puede hacer y se puede empezar a predecir, por decirlo de alguna manera, es aplicar estudios estadísticos sobre activos similares, ¿no? Activos que son muy comunes, como puede ser una reductora, como puede ser un motor eléctrico, tienen muchísimos estudios detrás, ¿no? Porque son elementos con los que la industria ha trabajado desde hace años y son elementos que se conocen muy bien, ¿no? Entonces, ha habido gente que se ha dedicado a hacer estudios de cómo son los fallos más habituales o los fallos más críticos dentro de un motor, por ejemplo, el caso del motor eléctrico, y, por ejemplo, con un análisis de vibraciones en el que simplemente tenemos que aplicar un modelo basado en la condición, podemos detectar hasta un 70% de los fallos del motor eléctrico, ¿no? Entonces, dices, bueno, oye, no está mal, ¿no? El 70% de los fallos del motor eléctrico los puedo detectar basado en, bueno, pues modelos estadísticos y modelos generalistas, ¿no? Que no es mi motor eléctrico concreto, pero bueno, pues que se puede acercar mucho a las necesidades que puedo tener y que de una forma más sencilla puedo empezar a predecir
de alguna manera, oye, pues el 70% de los fallos no están nada mal, ¿no? Entonces, esto nos permite, bueno, pues empezar a predecir de alguna manera, ¿no? Aplicamos modelos matemáticos, vamos a decir, intermedios, tradicionales e incluso algunos más avanzados, y sí que tenemos que empezar a meternos con la sensórica y con herramientas de medición. Aquí esto se puede combinar la sensórica con herramientas de medición manual, ¿no? Porque quizás podemos hacer un análisis de vibraciones y eso lo tenemos que implementar con una sensórica, pero quizás tenemos que hacer un análisis infrarrojo y eso lo podemos hacer como manual, porque hay que hacerlo una vez al mes. Me lo invento, ¿no? Pues aquí hay diferentes casuísticas y aquí veremos cuáles son las soluciones que mejor nos aplican, ¿no? Que muchas veces la mejor solución o la solución más cara, pues no trabaja, ¿no? Y por último, saltar al mantenimiento predictivo, ¿no? Pues profundizar en esas relaciones entre parámetros y variables, ¿no? Todo ese trabajo que nosotros hacemos basado en estudios estadísticos o basados en estudios que hemos realizado nosotros de forma individual, pues con la ayuda de la IA pues se puede mejorar, agilizar e incluso incluir más datos dentro de la coctelera que nos va a ayudar a entender relaciones más profundas. Revisar la sensórica actual, porque es posible que empecemos a detectar que una serie de parámetros tienen influencia en nuestros activos, pero a día de hoy no los podemos sensorizar o no los tenemos sensorizados, entonces tenemos que empezar a invertir más en la sensórica que queremos aplicar. Y aquí hay que ser muy selectivo, ¿no? Porque bueno, no es baladí y esta serie de infraestructuras tienen un costo asociado. Y también adaptar esa infraestructura IT, ¿no? Toda la infraestructura, la base de datos y el cuadro de mando o el panel de control que hemos ido generando, pues habrá que ir adaptándolo a medida que vamos, bueno, enriqueciendo la solución, vamos haciéndola cada vez más compleja y, bueno, pues evidentemente toda esa infraestructura tiene que ir creciendo en paralelo, ¿no? Eso nos permite analizar el comportamiento de los activos, utilizar el histórico de las intervenciones, utilizar otros datos productivos, utilizar datos que no sean productivos, a través de modelos matemáticos y, sobre todo, de inteligencia artificial, de machine learning y deep learning, y una sensórica, pues cada vez bueno, que nos permita incluir más parámetros, incluir más datos. Entonces, si nos vamos un poco a la comparativa, ¿no? Y realmente no es estrictamente necesario ir a un basado de la condición y se puede saltar directamente a un mantenimiento predictivo, pues la respuesta es que sí. Pero nuestra recomendación es bueno, pues que suelen ser proyectos bastante complejos, suelen ser proyectos que no se hacen de la noche a la mañana y que, bueno, pues quizás sea interesante en muchas ocasiones ir paso a paso, empezar con un mantenimiento basado en la condición en el que vamos entendiendo cuáles son bueno, vamos asimilando una serie de volúmenes de datos, una serie de variables bueno, que son las que tenemos quizás, y luego veremos si tenemos que ir analizando o incluyendo a tener más datos y las seguimos incluyendo de forma progresiva, y con una infraestructura muy sencilla pues podemos empezar a predecir, ¿no? Como hemos hecho antes, ¿no? Con esos modelos estadísticos más generalistas. ¿Esto qué es lo bueno que tiene? Pues que no requiere un entrenamiento, ¿no? Porque la inteligencia artificial, como sabemos, y aunque a día de hoy existen modelos preentrenados que se adaptan muy bien, siempre es necesario un proceso de entrenamiento de los modelos, ¿vale? Entonces, los modelos que os he comentado antes de basado en la condición no requieren ese entrenamiento y desde el día 1 ya podemos entender, ¿no? Incluyendo una serie de variables, decir, vale, pues estas variables están en rango o no están en rango, ¿ya? Y eso nos permite saltar una serie de alarmas que nos indiquen si hay que intervenir o no. ¿Qué desventajas tiene esta metodología? Pues que evidentemente estos límites que os he dicho, ¿no? Tenemos una variable identificada y la tenemos monitorizada, tenemos un límite inferior y un límite inferior y un límite superior, ¿no? Pero bueno, estos límites por lo general pues son límites más rígidos que no se adaptan tan bien y que modelos de inteligencia artificial nos permiten pues esos límites modificarlos, ¿no? Son unos límites más limitados, para la redundancia. Habitualmente están basados en variables individuales, es decir, esas variables se registran de forma individual, ¿vale? Yo cojo la medición de este sensor y lo analizo. Y yo cojo la medición de este otro sensor, la medición del OE, y lo analizo de forma individual, y el modelo predictivo nos permite analizarlos de forma conjunta y de forma cruzada, ¿no? O análisis multivariable. Y luego la capacidad de predicción, pues al final, pues como es una solución más sencilla, pues la predicción es más sencilla, ¿no? En cambio, los modelos de inteligencia artificial pues tienen esa huella digital del activo, ¿no? El modelo que decíamos está personalizado a cada uno de los activos. ¿Y cada activo requiere un modelo? Pues sí, pero no, ¿no? Si son activos similares, tendrán modelos similares, o incluso modelos compartidos, pero realmente cada activo debería tener su modelo porque cada activo no es igual. Quizás tengamos dos motores eléctricos que son el mismo modelo y la misma marca en paralelo en dos máquinas diferentes, pero una máquina trabaja 3 turnos y la otra máquina solo trabaja 2 turnos. ¿Vale? Y en el que trabajas 3 turnos se han hecho una serie de intervenciones y en otro, como se ha desgastado menos, se han hecho menos intervenciones. Con lo cual, el funcionamiento de uno y de otro no será exactamente igual, aunque sea muy similar, ¿no? Y entonces ahí pues deberíamos tener 2 modelos o un modelo que diferencie entre un activo y otro, ¿no?
Luego la flexibilidad a la hora de adaptarse a diferentes modos de funcionamiento, es decir, el basado en la condición realmente analiza una serie de variables y te dice está bien o mal, pero no tiene en consideración, pues yo qué sé, estamos haciendo una referencia concreta en esta máquina y sabemos que le tenemos que subir más la velocidad. Sabemos que es una velocidad que está por encima del recomendado del fabricante, pero sabemos que es como es la forma de trabajar y funcionamos así y lo hemos hecho siempre, ¿no? El modelo de inteligencia artificial puede llegar a adaptarse a esas circunstancias diferentes y decir, vale, pues estamos en esta situación en la que sabemos que estamos un poco por encima del límite superior, pero sabemos que está controlado, ¿no? Pues el basado en la condición, todo ese tipo de casuísticas más diferentes no las suele asimilar también, ¿no? Y luego la diferencia fundamental es que es capaz de incluir gran volúmenes de datos y orígenes de datos diferentes, ¿no? Y eso nos permite identificar esas relaciones ocultas, decimos entre comillas, ¿no? Esas relaciones más profundas, ¿no? Y evidentemente pues tiene una valoración. ¿Principal desventaja? Pues que requiere una estructura más compleja y no sé si aparece aquí, pero sí, mira, requiere un entrenamiento del modelo, ¿vale? Y esto es un proceso que suele ser largo y requiere una serie de datos previos, ¿no? Requiere un histórico de un volumen necesario, ¿no? En la presentación anterior vimos cómo hicimos un modelo predictivo que no era para el mantenimiento, pero era para calidad y podía ser replicable. En este caso, el modelo requería datos de 4 meses anteriores. Trabajamos con un modelo que el modelo trabajó con 7 millones de registros, una cosa así, ¿no? Entonces, si queremos un modelo que prediga bien, tendremos que tener unos datos que estén bien, ¿no? Porque si los datos son malos, el modelo, por muy bueno que sea, el resultado va a ser malo, ¿no? Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero es así, ¿no? Entonces, muchas veces antes de empezar con un modelo de inteligencia artificial, aplicado a mantenimiento predictivo o aplicado a calidad predictiva o aplicado a lo que sea, tenemos que tener una serie de datos bien construidos, bien estructurados y fiables, ¿no? Porque no podemos tener datos pues si nos basamos todo nuestro modelo en el registro de actividades y el registro de actividades lo hace cada uno en un cuaderno y luego lo transcribe en Excel cuando quiere y cuando puede, pues entonces el modelo pues tendrá las capacidades que tendrá, ¿no? Y eso es un poco las diferencias entre estos dos, ¿no? Que son dos formas de predecir fallos, ¿no? El basado en la condición, pues una forma más terrenal, vamos a decir, y el mantenimiento predictivo, pues se despega un poco más allá y puede ir a conclusiones mucho más adelantadas, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos la IA para predecir los fallos, ¿no? Eso es un poco la diferencia entre un caso y el otro. Por resumir rápidamente, y los que vinisteis o atendisteis en el webinar anterior, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? Pues rápidamente comentamos. Son, bueno, una serie de conjunto de tecnologías y campos de la ciencia, como aparece aquí, ¿no? Que lo que hacen es emular las capacidades de la inteligencia humana, ¿no? Esa es un poco la definición más generalista, aunque preguntéis a diferentes personas os van a dar respuestas diferentes. La inteligencia artificial casi vale para todo, la gente lo aplica en todos los casos y tiene numerosas aplicaciones, ¿no? Como podéis ver en este mapa aquí, como puede ser el Machine Learning, que aplica los modelos predictivos, como puede ser la automatización de sistemas, el procesamiento de lenguaje natural, que nos permite utilizar ChatGPT, computación cognitiva, la robótica, como son los vehículos autónomos o los AGVs o cualquier otra aplicación. Entonces, la inteligencia artificial es un mundo en sí solo. Pero bueno, sí que es verdad que, como hemos visto en el caso del mantenimiento predictivo, pues permite revolucionar cómo hacíamos las cosas hasta ahora, ¿no? Y abre una serie de puertas que hasta ahora estaban cerradas y que, bueno, pues sabíamos que estaba al otro lado estaba esa habitación, pero como no teníamos la llave de esa puerta, pues no podíamos cruzar. La inteligencia artificial es esa llave, ¿no? Y como comenta Andrew Ng, que es una persona pues bastante fundador de la inteligencia artificial de Google y una persona bastante importante en este mundo, es la nueva electricidad, ¿no? Es algo que va a cambiar, no solo va a mejorar los procesos, sino que va a cambiar cómo entendemos muchos de los procesos, ¿no? Y en concreto el mantenimiento, pues aplica, ¿no? ¿Qué aplicaciones puede tener en el caso del mantenimiento? Pues la inteligencia artificial, pues los modelos predictivos que ya hemos hablado, ¿no? Del mantenimiento predictivo, cómo puede predecir las averías, puede predecir el uso de los recambios de los componentes, puede predecir el estado de salud de un activo, ¿no? Pues puede predecir de tal manera una serie de valores que nos pueden interesar, además de las averías. Podemos aplicar computer vision y de esa manera podemos registrar cuál es la temperatura de cada uno de los activos o cómo de caliente está un activo y puede ser una sensórica que nos aplica a los modelos predictivos. También se pueden registrar las actividades con cámaras y de esa manera no hay que hacer un registro manual de ellas, o se puede hacer fotos de forma automática, se pueden optimizar los procesos y en este campo podríamos aplicarlo, esa optimización de una serie de variables para saber cuáles son las variables ópticas óptimas de mantenimiento y cómo debe funcionar.
Se pueden utilizar procesamiento de lenguaje natural y de esa forma, lo que comentó antes, ¿no? Podríamos llegar a registrar las actividades de tal manera que yo se lo canto a la aplicación y es la aplicación la que lo transcribe y lo almacena de una forma adecuada, y puedo aplicar un gestor documental para, bueno, para trabajar toda esa documentación de una forma más ágil. Bueno, el mundo y las puertas que se abren con la inteligencia artificial de mantenimiento van más allá del mantenimiento predictivo, ¿no? Eso es un poco lo que queríamos transmitir. Entonces, mantenimiento predictivo con IA. ¿Cuáles son los requerimientos? Y eso un poco ya lo hemos comentado antes, ¿no? Pues nosotros comentamos que el mantenimiento al final es una pirámide, ¿no? Y se va basando en diferentes capas, ¿no? Y entendemos que es importante no saltarse unas etapas a la izquierda, ¿no? Y sobre todo en la parte del preventivo es importante, ¿no? Porque nosotros entendemos que para aplicar un mantenimiento predictivo, pues tienes que tener un plan directo de mantenimiento bueno, ¿no? Es decir, tienes que tener una estrategia de mantenimiento adecuada y tienes que saber sobre qué vas a aplicar ese mantenimiento predictivo. No vas a aplicar mantenimiento, voy a aplicar mantenimiento predictivo, como la gente que voy a aplicar inteligencia artificial, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el problema que tienes? ¿Qué quieres solucionar? ¿Dónde lo quieres aplicar? ¿No? Realmente, ¿cuál es tu situación y por qué quieres aplicar inteligencia artificial o mantenimiento predictivo? Porque es la moda y la tendencia ahora, o porque realmente requiere, ¿no? O quizás una solución más sencilla y más económica te resuelve tus problemas. O te resuelve los problemas ahora y te permite ir construyendo una solución que más adelante sí te pueda aplicar esos modelos, ¿no? Identificar los activos, como hemos hecho antes, y su criticidad, una plataforma digital y una infraestructura con licencias, con integraciones, con cloud, con todo lo que requiera el modelo que vayamos a construir. Y entender la importancia del proyecto, ¿vale? Evidentemente esto pues muchas veces se traduce a cuál es la rentabilidad de este proyecto, ¿no? Y todo se traduce a euros y bueno, pues en ocasiones ese ejercicio pues es sencillo de realizar y en otras ocasiones no, ¿no? Pero es importante un poco, como decíamos en la primera diapositiva y en los retos, ¿no? Entender cuál es la cultura y cuál es la orientación de la compañía a la hora de abordar el mantenimiento y darle la importancia que ello requiere. En cuanto a un proyecto de mantenimiento predictivo, pues qué fases o qué puntos podríamos ver interesantes. Pues por un lado, la primera fase es el gobierno del dato, ¿vale? Generar la infraestructura necesaria para almacenar, limpiar, procesar los datos requeridos en las fases posteriores, ¿no? Esto es importante, insistimos mucho, pero es que si no hacemos una buena fase de gobierno del dato, o de estructura del dato, o bueno, o de poner negro sobre blanco y entender cuál es la situación actual a la hora de tener los datos que requeriremos más adelante, pues bueno, pues todo lo que construyamos sobre ello, pues tendrá su robustez, ¿no? Y aquí es, bueno, pues ver si tenemos que adquirir nuevos datos de máquinas con IoT, esa información en los sistemas mediante integraciones, o incluso implementar plataformas digitales que ahí no tenemos, ¿no? La segunda fase sería el procesamiento de esos datos, porque por lo general, pues datos podemos encontrar a mansalva y muchas veces tenemos que seleccionar qué datos requerimos y muchas veces tenemos que procesar esos datos. Esos datos se pueden procesar con sistemas que estén tanto en cloud como en premise, ¿no? Pero una vez centralizados, y luego también se pueden procesar en el mismo IoT, ¿vale? Es decir, a día de hoy tenemos procesamiento en Edge, seguro que lo habéis oído, pero eso nos permite que mediante activos de IoT procesar la información de tal manera que ya la estamos filtrando y la estamos simplificando de tal manera que cuando se vaya acumulando, pues ocupe menos, esté ya filtrada y sea más sencilla de manejar tanto para el procesamiento como el modelo de los datos, ¿no? Luego la tercera fase es generar un modelo de inteligencia artificial, ¿vale? En este caso, pues son modelos de predictivo, ¿no? Pero bueno, que también aplicaría a cualquier otro caso. Y en este caso son modelos que se tienen que adaptar a las necesidades del proyecto, ¿no? Y luego veremos qué tipos de modelos pues, se podrían aplicar, pero bueno, no tienen por qué ser exclusivos, pueden aplicarse varios. Pero esto, bueno, pues tiene un suficiente entidad como para generar esos modelos o aplicar los modelos pregenerados y sobre todo, en este caso, la parte importante es la parte del entrenamiento, ¿vale? Por lo general, si un modelo ha sido bien entrenado, pues suele tener buenos resultados. Si un modelo no ha sido bien entrenado y no suele estar bien entrenado porque no suele tener los datos adecuados, volvemos al punto primero, ¿no? Pero si el entrenamiento no ha sido adecuado, el resultado del modelo pues no suele ser el más adecuado, ¿no? Y esta parte es fundamental a la hora de generar un modelo que sea fiable, que tenga buenos resultados y que sea robusto y que se pueda adaptar a diferentes situaciones que luego más adelante se van a encontrar en su funcionamiento, ¿no? Y luego, por último, la parte de visualización, de control y de despliegue, ¿no? Todos estos modelos, por lo general, se realizan, lo vimos en el webinar anterior, ¿no? Pero se realizan como pruebas de concepto, como POCs, que se hacen
en sistemas aislados de la producción, con una serie de datos previamente seleccionados y un poco en un entorno seguro, vamos a decir, pero luego estos modelos hay que ponerlos en producción y pues todo ese proceso tiene un trabajo, tiene una complejidad que requiere una fase propia en sí, ¿no? Y luego cómo utilicemos ese modelo y cómo lo tenemos bien integrado para que este modelo siga aprendiendo de los datos. Es decir, nosotros entrenamos un modelo hasta el día de hoy con una serie de datos que tenemos del histórico, pero luego lo interesante es que el modelo siga aprendiendo, que el modelo siga recibiendo datos de nuevas situaciones y entender y ver cómo esos modelos se van adaptando a situaciones diferentes, ¿no? Que quizás situaciones que no se han encontrado en el histórico de datos del que se disponía, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos, cuando aplicamos este tipo de modelos de predicción, que tenemos muchos datos, pero son datos de cuando la producción va bien. Joder, no, pero yo es que quiero identificar un activo crítico que tiene un fallo del rotor de no sé qué. Ya, pero es que este fallo me pasa una vez cada 5 años. Entonces, claro, no tengo datos de esos sucesos, ¿no? Entonces, existen modelos que se adaptan mejor a situaciones nuevas y modelos que se adaptan peor, ¿no? Que tienen otras ventajas, pero tienen inconvenientes. Entonces, aquí la clave es entender qué modelos vamos a aplicar y bueno, y muchas veces, hasta que no ocurren una serie de eventos concretos, el modelo no va a saber cómo son esos modelos, con lo cual no tiene información y no sabrá reaccionar o lo hará de la mejor manera que pueda, un poco como nos pasa a nosotros cuando nos encontramos en situaciones que no controlamos, ¿no? Y entonces, si nos quedamos con la parte de modelos, ¿no? Que es la parte quizás más específica de este caso, y un poco terminando con la presentación, que es las 1:30, ¿no? No creo, ya, no hay problema. No, vale, digo, vamos aquí a hablar. Tenemos rápidamente, ¿no? Y aquí es un poco más, una parte un poco más técnica, pero tenemos 3 modelos principales, ¿no? Que son los modelos de clasificación, los modelos de detección de anomalías y los modelos de predicción, ¿vale? Los modelos de clasificación lo que nos permiten es, con una serie de datos, nosotros los clasificamos, los clusterizamos, que bueno, es un poco el término un poco más en inglés, ¿no? Que siempre suena un poco mejor. Que lo que hace es entender cuando tenemos una serie de variables individuales o variables acumuladas o una serie de condiciones, en qué estado se encuentra el activo, ¿vale? Esto, bueno, hay enormes herramientas y bueno, pues tampoco es el tema de este webinar, pero existen herramientas de inteligencia artificial que lo que nos permiten es coger los datos y agruparlos o categorizarlos de tal manera que cuando nos viene otro dato, inmediatamente decimos, no, este dato es del grupo naranja. Y el grupo naranja significa que está bien, funciona bien, ok, ningún problema. Pero este dato viene del grupo azul. El grupo azul, ojo, y el grupo verde, malo. Pues esto automáticamente lo hace de una forma adecuada y puede integrar muchas variables de diferentes orígenes y de una forma muy rápida y muy sencilla, categorizar rápidamente o clasificar rápidamente si ese estado o si esa forma de funcionamiento del activo es bueno o no es bueno. Creo que me ha pasado lo mismo además. Ahí arriba a la esquina, a la flechita, sí. Y ahora vuelve a dar Vale. No sé qué he liado. No, vale. Yo creo que igual se le ha ido al sistema. Los modelos de detección de anomalías. Los modelos de detección de anomalías lo que nos permiten es saber, entender, un poco parecido al anterior, pero diferente. ¿Por qué? Porque nos permite entender cuál es el funcionamiento habitual de un activo o de una variable, o cuál es su tendencia natural, y estos límites, al mismo tiempo, son regulables en función del histórico y de lo que va pasando, ¿vale? No son límites fijos, no penséis en un upper limit y un lower limit estricto, sino son límites dinámicos. Nos permite saber si el funcionamiento es el adecuado o el funcionamiento no es el habitual, ¿no? Y esto nos permite automáticamente detectar si este valor es una anomalía o no. Luego, existen otros modelos que lo que permiten es detectar las anomalías, combinarlas de tal manera y saber si es un falso positivo o realmente es un positivo verdadero, ¿vale? Y eso también, pues bueno, la inteligencia artificial permite combinar diferentes modelos y combinar diferentes variables de tal manera que, bueno, pues haya esos falsos positivos y automáticamente el modelo los descarte, ¿vale? Y por último, las predicciones, ¿no? Estos son modelos que ya se hacían, como comentaba antes, predicciones anteriormente, pero bueno, pues la inteligencia artificial potencia esas predicciones, las hace mucho más fiables, con mucho más datos y en resumen, pues más optimizadas y más rápidas, ¿no? Y eso nos permite saber, pues, cuál va a ser la tendencia de una variable en función de sus valores actuales, de sus valores antecesores y otras variables que pueden tener influencia en ello, y saber si realmente hay una degradación
que no tiene vuelta atrás y que ya va para abajo de capa caída y que no va a volver a recuperar, o simplemente es un bache y la propia variable se va a autorregular de alguna manera, ¿no? Y ha sido simplemente pues, un bache, yo que sé, pues algo que ha ocurrido en producción y recupera su estado normal de funcionamiento y no hay por qué preocuparse. Y bueno, aquí tenemos unos vídeos, pero ya nos hemos ido un poco de tiempo, entonces los voy a dejar, ¿no? Pero aquí veíamos un poco cuál es hacia dónde va el mantenimiento, más allá de la predicción de mantenimiento, ¿no? Pues tendríamos un poco el mantenimiento de aviones, que esto es un vídeo que sí que igual pongo los links por ahí, porque es un vídeo que está muy bien, y es de la consultora Indra, que seguro que todos lo conocéis, que ha hecho un trabajo con las Fuerzas Armadas españolas, creo que son, y que cómo aplica mantenimiento predictivo a aviones, ¿no? Y bueno, pues no es que utilice unas técnicas que no utilice otra gente, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos hablando de activos con mucha criticidad, con recambios muy costosos, que tienen, bueno, una importancia muy alta y cómo, bueno, pues la aeronáutica, en este caso la aviación, pues cómo suele hacer unos mantenimientos muy estrictos, ¿no? Y cómo, pues, por general suelen ser muy reticentes a este tipo de nuevas tecnologías y cómo, pues, ellos han conseguido implementar un sistema que optimice todos esos trabajos que se hacen una vez el avión está aterrizado y en el hangar, pues optimizar esos trabajos que tienen mucho impacto, ¿no? Y luego, por otro lado, cosas como más avanzadas, pues como el mantenimiento con drones, que se puede utilizar, y aquí sí que utilizan mantenimiento predictivo porque, bueno, pues utilizan una serie de modelos de predicción para que los drones vayan a zonas concretas, en este caso es el mantenimiento de un parque de placas solares, y cómo pues van haciendo un mantenimiento con la limpieza de las placas solares, pues porque se va acumulando suciedad y pierden su rendimiento, y cómo esto lo hacen con drones, ¿no? Anteriormente lo hacía gente que se subía a esas placas solares con todo lo que tiene, pues en este caso se hace con drones, ¿no? Y luego tercer caso es la inspección de trenes, en este caso pues con un robot cuadrúpedo de estos perros que les llaman, que son esos robots que son muy ágiles, que te permiten meterse en zonas muy restringidas, pues como esto, mediante visión artificial y mediante un mantenimiento predictivo, pues les permite inspeccionar zonas críticas y zonas concretas de forma autónoma y optimizar, en resumen, todo el mantenimiento de este proceso. Y por mi parte ya estaría. Gracias a todos por atender y por venir. Y muchas gracias. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues... Eso es, cualquier consulta. No sé si tienes alguna consulta para hacer y si no, pues tenemos aquí en el chat algo. Todavía no. De momento no tenemos nada en el chat, pero bueno, tenéis el chat abierto para hacernos cualquier pregunta que consideréis. Sí, y mi correo creo que está en la presentación también, entonces si ahora no os atrevéis o no se os ocurre nada y más adelante tenéis alguna consulta, alguna cuestión o alguna duda que os pueda surgir menos, bueno, que igual no lo veis importante ahora, pero que luego sí que os sigue rondando la cabeza, pues sin problema ninguna esta. Adelante. Sí. ¿En LKS tenéis alguna solución de plataforma digital que resuelva todo esto? Porque aquí hemos hablado de metodologías, Sí. La metodología está claro, está muy bien, pero luego además todo esto, como yo soy una empresa que tengo unas necesidades de hacer un mantenimiento predictivo, un mantenimiento más avanzado, y entonces LKS me puede ofrecer un GEMAO o un entorno completo que me pueda ayudar a hacer todo esto. ¿O lo que hacéis es aconsejáis soluciones que hay en el mercado? No. Lo que hacemos es, no tenemos una solución, producto de mantenimiento predictivo como tal, ¿no? Con un lazo y que diga, mira, este es mi producto, te lo instalo y mañana funciona, porque entendemos que no es así. Por lo general no es una solución tan sencilla, tan rápida y tan ágil, en el que al igual que tengo un software concreto, pues nosotros nos centramos más en soluciones más a medida. ¿Que tienes un GEMAO y lo tenemos que integrar con un mes que tienes, o no tienes un mes y no tienes datos de producción? Pues veremos qué datos de producción tenemos que sacar. Si realmente es necesario implantar un mes y nosotros hemos hecho desarrollos a medida para hacer un mes porque el cliente tiene unos requerimientos muy concretos, o te podemos aconsejar y decir, oye, pues conocemos estos meses que son soluciones comerciales y quizás en tu caso sea de mejor esta situación y no esta otra, o este producto y no este otro. Y lo que nosotros sí podemos, sí tenemos capacidad es de generar esas plataformas digitales a medida, ¿vale? Que en este caso puede ser en Tableau, en Power BI o en otras plataformas, e integrar una serie de datos diferentes para aplicar modelos que también nosotros desarrollamos modelos específicos de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ¿tenemos una solución comercial de mantenimiento predictivo? No. ¿Por qué? Porque entendemos que suelen ser proyectos como muy a medida, proyectos muy específicos, con condicionantes que cada uno los tiene un poco a su medida, entonces entendemos que una solución adaptada pues es más. Vale.
parte, si no hay más preguntas. De momento en el chat no tenemos nada, así que si os parece, pues bueno, quedamos lo que ha dicho Paul, que quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta que os surja a posteriori, nos la planteáis e intentaremos resolverla. Paul, es que ricasco. Nos vemos en la siguiente y muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido. Es que ricasco.